Déjenme comenzar hablándoles un poco sobre la isla Sable. ¿Esta es la isla qué? La isla Sable, conocida como el cementerio del Atlántico. Está rodeada de aguas traicioneras que han provocado más de 350 naufragios a lo largo de los siglos. Los barcos son atrapados en tormentas fuertes al punto de tener posibilidades de estrellarse contra sus costas. Sin embargo, hay un faro que tiene una luz intensa y ayuda a que los marineros logren orientarse y evitar un desastre. Un faro es tan importante porque con su luz guía a los barcos a evitar lo peor. Este faro se construye sobre una base profunda y ancha para soportar el peso del faro y resistir las fuerzas del mar. Tiene la altura necesaria para que su luz sea visible a distancia. Y se instala un lente de Fresnel que concentra la luz y la proyecta a grandes distancias. Se le aplica a este faro un revestimiento impermeable para proteger la estructura de la humedad. Así, como la luz del faro guía a los marineros a un lugar seguro, Cristo Jesús alumbra nuestras vidas. En medio de las tormentas del pecado y de la oscuridad, llevándonos a un lugar de refugio en Él. En Juan 8:12 el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hoy en día prepara a su iglesia para que sea este faro. En el Sermón del Monte Él dijo: ustedes son la luz de este mundo. Les comentaba que un faro se construye en una base profunda y ancha para soportar. Nosotros estamos cimentados en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. También les comenté que el faro tiene una altura necesaria para que su luz sea visible. Y la luz que nosotros llevamos, la luz que nosotros transmitimos, es de Dios soberano que está por encima de todas las cosas. También les comenté que se instala un lente especial para que esta luz se proyecte lo más lejos posible. Y nosotros anunciamos la luz del Evangelio, del poderoso Evangelio de Cristo. Se aplica un revestimiento para proteger esta estructura y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, somos revestidos con el nuevo hombre, somos regenerados por el poder del Espíritu Santo. Pero en ocasiones perdemos el propósito, perdemos la dirección y nos concentramos no en la luz sino en nosotros. Vi muchas iglesias anunciando su servicio, su primer servicio del año, llamándole servicio de metas, el servicio de sueños. Y ojo, no es que esté mal que yo piense en cumplir y poner delante de Dios mis objetivos este 2025, pero creo que la meta principal de todo cristiano es caminar en obediencia bajo la voluntad de Dios. Para nosotros lo principal debe ser vivir en la luz. Y recuerda las palabras que nos dejó el Señor Jesucristo: ustedes son la luz del mundo. Y al yo hacer esas palabras mías, veo que mi meta no puede ser solo yo, sino Él. Y el propósito por el cual Él me dejó acá. El mensaje que hoy les quiero compartir lo voy a decir en 3 puntos. 1, imitando a Dios. 2, rechazando las tinieblas.
Y 3, viviendo en la luz. Pero ¿cómo podemos ser luz? Viviendo como hijo de Dios, rechazarás las tinieblas y vivirás en la luz. Escúchame, viviendo como hijo de Dios, voy a rechazar las tinieblas y voy a vivir en la luz. Ese es el mensaje que quiero que te lleves hoy. Y comenzamos con el punto número 1, imitando a Dios. Y para dar un poquito de contexto, en Efesios capítulo 2 se nos enseña que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros anduvimos en las corrientes de este mundo y éramos hijos, escuchen, de desobediencia. También se nos enseña que todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de esta carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué éramos anterior? Hijos de desobediencia. Ahora aquí nos llaman hijos de... Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Es solo por gracia que ustedes y yo hemos sido salvados. La luz de la vida, que es Cristo, nos resucitó de entre los muertos. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, nos dice que Dios nos llamó de tinieblas. ¿A dónde? Y el estar en la luz implica andar, caminar con Cristo, quien es la luz de la vida. El Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribir el capítulo 5 diciendo: sean pues imitadores de Dios como hijos muy, muy amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y si yo estoy en la luz, entonces yo debo imitar a Dios. Y la mayoría de las personas tienen sus modelos a seguir. Un artista, un empresario, un familiar, un influencer, etcétera, etcétera, etcétera. Y así consigas el hombre más perfecto del planeta, déjame decirte que no encontrarás luz en él, porque esa persona está contaminada por el pecado y sabemos los efectos del mismo. Y nosotros, como hijos amados, debemos querer imitar y andar en los pasos de nuestro Padre. Así como un niño imita a su padre, nosotros deberíamos anhelar imitar a nuestro Padre Celestial. Yo recuerdo cuando yo trabajaba arreglando las computadoras, yo me ponía con mis tarjetas madres y mis cosas y mi montón de herramientas, y Neymar, mi hija Neymar, estaba muy chiquitica y ella tomaba una tarjeta madre mala y ella empezaba a simular también que ella arreglaba las cosas allí conmigo. Ella estaba imitando. Mi hijo Henger, cuando él me veía a mí con la guitarra, y que yo tocaba mi guitarra y hacía mis solos, él nos pidió una guitarrita y él se ponía conmigo al lado a darle su guitarrita, porque él estaba imitando los pasos de su padre. Nosotros, de igual manera, debemos querer imitar a nuestro Padre Celestial. Y surge la pregunta: ¿cómo yo puedo imitar a Dios? Porque yo sé que eso te pasó por la cabeza. ¿Cómo yo imito a Dios? Realmente no podemos imitar su poder.
Yo no puedo imitar su soberanía, su omnisciencia, ni su omnipresencia, mucho menos su omnipotencia. Pero sí podemos imitar el carácter moral de nuestro Dios. Yo puedo imitar su amor. Yo puedo imitar su misericordia. Yo puedo imitar su bondad. Yo puedo imitar su santidad. Dios mismo demanda que nosotros sigamos su ejemplo. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 15-16, nos expresa: así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. No en algunas. ¿En qué? En todas. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Entonces, como mi Padre es santo, yo debo ser santo. Y si Dios te llamó, entonces eso significa que Dios está haciendo esa obra santificadora a través de su Santo Espíritu en ti. Y esto no es algo opcional, hermanos. Esto es un imperativo, esto es un mandamiento. Yo no estoy diciendo: si ustedes le place, quiere, se sienten bien, sean como yo. No, nos está ordenando que seamos como Él. Y vemos la santidad de Dios y digo: Señor, ¿cómo hago? El ser santo es vivir apartados de las corrientes de este mundo. Esto implica ser separado del pecado y dedicado al servicio de nuestro Dios. El ser santo es vivir para y por Dios. He sido apartado para vivir para Él, para la gloria de su nombre. Cristo me liberó de las ataduras del pecado para yo poder vivir de la manera que Dios me lo exige. Y si yo estoy en la luz y quiero imitar a Dios en su santidad, esto se debe reflejar ¿dónde? En mi carácter, hermanos. En mi carácter. También debemos no solo imitar a Dios, sino que debemos andar como Cristo. Anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Estamos llamados a andar en el carácter de Cristo. ¿Por qué? Él es el modelo perfecto de santidad. Ahora, ¿cómo hago esto? Bueno, el apóstol Pablo nos lo detalla un capítulo atrás. Por favor, vaya conmigo a Efesios 4. Vaya a Efesios 4. Vamos desde el versículo 1. Allí se nos va a mostrar cómo debemos vivir nosotros andando en amor como Cristo. Efesios 4. ¿Están allí? Dice: vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Vivan de una manera digna a ese llamado santo que has recibido, hermano. Dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando usted ve y resalta aquí manera digna de vivir a su llamado, cuando vemos su humildad, mansedumbre, paciencia, amor, paz, espíritu, usted automáticamente piensa en Cristo. Una de las evidencias de que nosotros somos discípulos de Cristo es cuando nos amamos los unos a los otros. Si no me cree, Juan 13, 34, 36 dice eso. Esa es la evidencia. Cuando nosotros andamos en amor como Cristo, van a decir: ellos son sus discípulos. Hermano, y si tú no andas en amor como Cristo, tal vez no lo has conocido. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice primera de Juan 4, 7, 8, se lo leo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de
y conoce a... Ay, ay, ay. El que no ama no conoce a... Porque Dios es amor. Y en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios enviaba a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Está listo para lo que viene? Amados. Nos dicen así para que nos preparemos. Amados. Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Qué estamos hablando aquí? De un amor sacrificial. Es que yo te amo, mira, te abrazo, sí, qué amor siento por ti. No, eso lo puede hacer con cualquiera. Pero un amor sacrificial fue como el de Cristo, al punto tal de entregar todo por nosotros. Cuando tú andas en amor, las personas verán el carácter de Dios reflejado en ti, imitando a Dios, andando en amor como Cristo. ¿Lo está viendo? Ellos verán que sí existe un Dios, porque tú lo estás reflejando. El amor que nos enseña Cristo y el amor que nosotros debemos estar constantemente repitiendo es ese amor sacrificial, hermanos. No nos gusta ese tipo de amor, pero es el que Dios demanda de nosotros para con nuestros hermanos. Hermanos, eso es un llamado a la acción. Imitar, andar. Imitar, andar. No es algo pasivo, es algo activo. La vida perfecta y obediente de Cristo fue como una ofrenda a Dios con olor fragante. Fue agradable, fue grata, fue satisfactoria. Igualmente debe ser nuestra vida, viviendo para la gloria de su nombre. Nuestra vida debe reflejar este sacrificio, siendo una ofrenda viva que agrada a Dios, como lo dice Romanos 12:1. Ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio. Ofrezcamos nuestro corazón, ofrezcamos todo nuestro ser como sacrificio, porque yo imito a Dios y ando en amor como Cristo. Entonces, ¿cómo yo debo empezar a vivir hoy, empezando este año? Bueno, imitando a Dios y andando como Cristo. ¿Cómo lo logro? Bueno, vamos al siguiente punto. Rechazando las tinieblas. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. ¿Han oído de Jesús ustedes? ¿Han oído su verdad? Entonces desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo rechazo las tinieblas? Bueno, como ya conoces la verdad, tienes que deshacerte de ese viejo hombre. Tienes que deshacerte de esa naturaleza corrompida por la sensualidad y el engaño. Versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve el pensamiento y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser, escuche, a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Yo no sé si usted lo está entendiendo, hermano. Déjeme decirlo de esta manera. Yo por mis fuerzas no puedo imitar a Dios. Yo por mis fuerzas, yo no puedo andar en amor como Cristo. Pero yo, por el Espíritu,
Santo que va renovando mis pensamientos y mis actitudes, me voy revistiendo de esta nueva naturaleza y entonces empiezo a ser semejante a Dios. Entonces ahí yo sí puedo imitar a Dios, ahí yo sí puedo andar en amor como Cristo. ¿Lo entiende? Porque Él es el único justo y santo. Dígame que lo entiende, pero si no lo vuelvo a repetir. Esta sociedad donde vivimos y la sociedad donde vivía Pablo en ese tiempo estaba gobernada por la inmoralidad y la impureza. Y si hay algo que nos puede mantener en las tinieblas, hermanos, es la inmoralidad y la impureza. Y cuando escuchamos inmoralidad, enseguida pensamos en la sexualidad. Pero la inmoralidad va mucho más allá de esto. La inmoralidad es cualquier acción que va en contra de los mandamientos de Dios. A los 10 mandamientos se le conoce como la ley moral de Dios. Y si yo violo un mandamiento, ¿qué soy? Un inmoral. Voy en contra de esto. La Biblia también nos enseña que la inmoralidad puede tomar muchas formas. Les voy a decir algunas de ellas. Ahí sí, inmoralidad sexual. Esto incluye adulterio, fornicación, homosexualidad y otras formas de comportamiento sexual que se desvíen del designio de Dios para el matrimonio y la intimidad sexual. La inmoralidad también es conocida como idolatría. Cuando usted adora a un Dios falso, eso se considera un pecado grave. Usted en ocasiones coloca personas por encima de Dios, coloca objetos por encima de Dios. Y esto representa un rechazo al único Dios verdadero. Por eso es tan grave. La inmoralidad también se presenta en deshonestidad y engaño. El mentir, el mentir en hacer trampa, en robar. También la inmoralidad podemos llevarla a la violencia e injusticia, la opresión, el asesinato, el abuso. Y hay algo terrible en la inmoralidad que se llama codicia, que se llama avaricia, que es el deseo excesivo por posesiones materiales. El deseo excesivo de poder. El deseo excesivo de un estatus. No es suficiente simplemente evitar estos actos inmorales externos. También debemos luchar contra esos pensamientos y deseos inmorales que surgen de esa naturaleza pecaminosa. Porque tal vez usted dirá, yo no hago eso, pero no lo harás con tu cuerpo, pero sí lo haces en tu mente. Y sabes que cuando tú vas a pecar, tú no vas y pecas y ya. Tú comienzas a pecar aquí. Y empiezas a trabajar hasta que ya eso que está aquí no soporta estar allí y lo llevas a una acción. Cuando un hombre desea a una mujer, él no va a decirle, mira, yo quiero estar, no. El primero hace toda una película en su cabeza y empieza a ver qué estrategias puede usar para acercarse a esa mujer. Hasta que ya lleva ese pecado a la acción. Todo comienza aquí. Y eso es tan delicado, hermano, que la palabra de hoy nos dice, y volvemos al capítulo 5 de Efesios, versículo 3, pero que la inmoralidad, escuche, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Si usted está, hermano mío, participando en conversaciones inmorales, participando en conversaciones impuras, entonces déjeme decirle que usted está en las tinieblas y no en la santidad. Usted no está en la luz. ¿En qué se basan tus conversaciones con los inconversos?
Porque hoy en día muchos profesan ser cristianos y se comportan así solo en la iglesia, pero cuando están con sus conocidos no cristianos son una persona totalmente diferente. Hermano, yo vi eso con mis propios ojos. Una chica ejemplar en una iglesia y usted la veía tan espiritual, y cuando se terminaba el servicio, ella se cambiaba de ropa, se transformaba. Y después usted cuando veía las fotos en sus estados, las fotos en sus redes sociales, uno decía, esta es la misma muchacha. Y ni le digo lo que la escuché conversar en un momento, porque se alarmaría aún más. Nosotros no podemos estar en dos mundos, en la iglesia y en el mundo. ¿Participas tú de conversaciones y juegos de doble sentido? ¿Ves como algo normal el comportamiento inmoral? En ocasiones te adaptas al vocabulario de estas personas inmorales. Algunos dirán no, otros dirán sí, bueno, a veces. Pablo expresa en el versículo 4: tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. ¿A cuántas personas que se llaman o se dicen ser cristianos usted no la ha escuchado decir palabras obscenas, necedades, groserías? Ay, hermano, está muy callado. Hermano, si tú participas de estas cosas, estás en las tinieblas. No sé si tú lo has entendido, pero en nosotros tiene que haber una actitud de agradecimiento a Dios constantemente, en pensamientos, en palabras, en actitudes, en acciones. Yo debo reflejar eso. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Cómo lo expresas? ¿Cuáles son tus temas? Déjame leerle un pedacito del Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 44-46. Escuchen. Cada árbol se conoce por los frutos que produce. De una planta de espinos no se pueden recoger higos ni uvas. La gente buena siempre hace el bien porque el bien habita en su corazón. Pero la gente mala siempre hace el mal porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón. Esto se la sabe de memoria. Y tengamos la certeza de algo. Versículo 5. Que ningún inmoral, que ningún impuro, que ningún avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermano, cuidado. Esto es una alerta fuerte. Porque si estás participando, viviendo en la inmoralidad, en la impureza, estás adorando las cosas de este mundo. Ay, entonces usted no va a tener nada en la herencia, nada. Esto debería sonarte como una alarma. Pi, 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 pi. ¡Ey, cuidado! Para la época de Pablo esto era normal y para nuestros tiempos de igual manera. Miren, si un joven es virgen, tiene un problema. Hay que llevarlo a un psicólogo. Para este mundo es así. Una persona que sea fiel, esa persona es tonta. Si una persona piensa en el matrimonio, va a decir, no, que no pienses en eso. Tú eres loco, eso era antes. Y si tú ves la sexualidad como algo para el matrimonio, sagrado, puro, dice, esta persona tiene un retraso. Algo, tú estás mal, tienes un problema.
Y si no pretendes tener bienes y acumular cosas, eso es una persona que no tiene visión. Hermano, muchos te dirán, esto no tiene nada de malo, la vida hay que disfrutarla, Dios nos dio todas esas cosas para nosotros disfrutarla y bla, 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 bla. Y ellos van a querer convencerte de estas cosas y ten cuidado, porque todo lo han distorsionado. Porque cuando no es como este mundo dice, entonces van al ataque. Descubren una persona virgen, empieza un bullying con esa persona. Si eres fiel, entonces busca la manera de hacerte caer en la infidelidad. Cuando hablas de algo del matrimonio, te dicen, no, ahora está la unión libre. Y si hoy estamos juntos y el día que no funciona, cada quien agarra por su lado y ya, ese no es el propósito de Dios. La sexualidad, si tú lo lleves como algo puro, entonces lo quieren distorsionar con la pornografía. Hermano, este mundo va a corromper y atacar todo lo que es bueno. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado, porque ellos van a buscar de engañarte como sea. En la carta nos advierte, vaya conmigo al versículo 6, dice, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, ten cuidado con esas palabras vanas, palabras vacías, palabras sin sentido. Si tú conoces lo que dice la palabra de Dios, ellos no podrán engañarte. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, vas a caer rápidamente. La ira de Dios viene sobre estas personas. Entonces no seas tú una de ellas. Y tal vez dirá, bueno, yo he participado en algunas cosas inmorales. Y ahora estoy condenado. No, hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y sé obediente a lo que dice la palabra. Vaya conmigo, versículo 7. Dice, por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Entonces, anden como hijos de luz. Ya deja ese comportamiento y no participes más de las cosas de esta gente. No tengas nada que ver con sus ideas. Porque cuando estábamos en las tinieblas, tú y yo hacíamos lo mismo, sí. Pero ya si tú te has arrepentido, ahora eres luz. Ahora eres hijo de luz. Y las tinieblas y la luz no tienen comunión. Somos hijos amados. Somos hijos de luz porque nuestro Padre, a quien nosotros imitamos, es luz. Entonces, ¿cómo andarás en las tinieblas? Y usted dirá, tengo una duda, ¿cómo yo sé si ando en la luz? ¿Cómo yo sé si estoy imitando a Dios? Si estoy andando como Cristo. Bueno, vaya conmigo, versículo 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Dígalo conmigo. Bondad, justicia y verdad. ¿Cómo yo sé si estoy en la luz? Por mis frutos. Si yo ando en bondad, o sea que hago cosas buenas. Si yo ando en justicia, o sea, si yo hago las cosas correctamente y si ando en la verdad de la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, tú y yo no podemos participar de estas cosas, porque nosotros deberíamos llevar una vida santa, una vida diferente. ¿Cómo andar en la luz? Bueno, versículos 10 y 11, léalo conmigo. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien
desenmascárenla. Eso mismo. Eso. Usted lo pronuncia mejor que yo. Y en el capítulo 4, en el versículo 25 y 31, de ellos se lo leo, no lo busqué, Pablo nos enseña cómo deberíamos andar en la luz. Dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hable cada quien a su prójimo con la verdad, porque somos miembros los unos a los otros. Enójese, pero no peque. Que no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, que no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Escuche, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea para buena edificación según la necesidad del momento, para que impartan la gracia a los que lo escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo, por el cual fueron sellados para el día de redención. Porque cuando nosotros queremos andar a mi manera y vivir en la inmoralidad, yo entristezco al Espíritu Santo. Cuando yo he sido expuesto a esta palabra y yo no soy obediente a esta palabra, yo entristezco al Espíritu Santo. Hermanos, se ha quitado de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito, todo insulto, así como toda malicia. Sean más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Así nosotros debemos andar, así nosotros debemos vivir. La palabra de Dios nos revela lo que le agrada al Señor. Invierte tiempo en examinarla, en escudriñarla, en meditar en las Escrituras. El Espíritu Santo te va a instruir a conocer la buena, perfecta y agradable voluntad de nuestro Dios. No participes en estas cosas. No te hagas cómplice de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no le aprovechan en nada. Versículo 12. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Si lo que hacen, lo hacen en público y nosotros nos horroriza, imagínate lo que usted hace a esta gente en lo secreto. Y por eso tú debes denunciar estas cosas, sacarlas a la luz. ¿Cómo? Enséñales, explícales sobre su comportamiento pecaminoso. Versículo 13. Todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Estas personas tal vez piensan que ellos están actuando bien, pero están en la oscuridad. ¿Cómo verán su error si tú no le predicas? Cuando hablamos de estas cosas, la luz de Cristo, el Evangelio de Cristo, viene a iluminar la vida de esta gente. Entonces pasa lo que dice el versículo 14. Despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando tú predicas el mensaje, esta persona que está muerta, que está sumergida ahí en su pecado, en su inmoralidad, en su impureza, en su avaricia, Dios le da vida. Pero si tú callas, hermano, predícale. Y aquí vamos al otro punto, viviendo en la luz. Vaya conmigo al versículo 15. Por tanto, tenga cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Nosotros constantemente tenemos que revisar cómo andamos. Y la pregunta es fácil: ¿estoy andando en amor como Cristo? ¿Vivimos nosotros como gente que piensa, o sea, como sabios, o vivimos como tontos, o sea, insensatos? ¿Cómo vives tú hoy? ¿Cómo llevas tu vida hoy? Bueno, yo espero que sea como el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son...
No tenemos tiempo de estar perdiendo el tiempo. Te lo vuelvo a repetir, no tenemos tiempo de estar perdiendo el tiempo. Cada día que pasa estamos más cerca del fin. Cada día que pasa Cristo se acerca más su venida. ¿Vas a seguir entretenido? ¿Vas a seguir posponiendo? No actuemos, mi hermano, sin pensar. Más bien procuremos entender, averiguar qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Debemos buscar su voluntad, como lo dice el versículo 17. Buscar la voluntad de Dios. Ahora el versículo 18, nos dice: y no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. El versículo 18 nos lleva a un contraste. Una persona llena de vino, conocido en nuestro tiempo como un borracho, y otra llena del Espíritu. Nos dice que no actuemos como un borracho que no puede controlarse ni actúa correctamente. Es gobernado por el efecto del vino y así perderá el control de sus actos. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a actuar de la manera correcta. Y entendamos lo siguiente: ser llenos del Espíritu significa lo que dice el versículo 19 y 20. Léalo conmigo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor, y le den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Este texto va amarrado, pegado, sellado con Colosenses 3:16. Se lo voy a leer. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose los unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracia en su corazón. ¿Estos dos textos van? Entonces esto nos indica que nuestra vida debe estar llena y centrada ¿en qué? En la palabra de Dios. Llenos del Espíritu Santo no es tener una experiencia sobrenatural, no es temblar, no es llorar, no es sentir escalofríos, no es caerme al piso. Es ser lleno del Espíritu Santo, es ser lleno de su palabra, lleno de la verdad, esa verdad que te hace libre, esa verdad que abre tus ojos para saber cómo vas a vivir de la manera correcta. Esa verdad que te hace ver quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, estar lleno del Espíritu en nuestra vida, esto nos va a centrar ¿en dónde? En la palabra. Y la palabra nos va a revelar la sabiduría de Dios. Cuando mi corazón está lleno de la palabra de Dios, ¿qué voy a hablar yo? Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor con su corazón. Cuando la palabra de Dios no está en mi corazón, yo hablo, participo en las cosas inmorales, impuras y avariciosas. Pero cuando la palabra de Dios está en mi corazón, entonces yo hablo con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios con acciones de gracia. Este es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Esto nos lleva a una alabanza constante de corazón, mis hermanos, a tener gratitud hacia nuestro Señor. Hermanos míos, cuando tú estás viviendo como un hijo de luz, lo que brota de ti siempre será gratitud hacia Dios, gratitud, gratitud, gratitud hacia Dios. Por eso, en el versículo 20, el apóstol Pablo dice: den siempre gracias a Dios por todo. Hermano, es que usted no sabe la situación que no la sé, pero Dios la sabe. Pero da gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Para terminar,
Yo creo que hoy es un buen día para que tú evalúes cómo estás viviendo. Si estás en la luz o estás en las tinieblas. Y tal vez te encontrarás allí luchando entre un lado y otro. Pero déjame decirte que solo andando como Cristo podemos vivir como hijos de luz. Esa es la manera de Dios, no a tu manera. ¿Qué refleja tu vida hoy? ¿Luz o tinieblas? Yo creo que este nuevo año que ha comenzado, este 2025, nosotros deberíamos enfocarnos en nuestra meta, es vivir como un hijo de Dios, es vivir como un hijo de luz. Mis sueños, mis metas, yo las dejo detrás de eso, porque me concentro primeramente en el reino de Dios y su justicia. De lo demás, Dios se encarga. Y tal vez alguna persona que nos está mirando por las redes no conoce de Cristo. Y déjame decirte que Jesús te ama y entregó su vida por ti, así como la entregó por mí, mis hermanos aquí, como un sacrificio perfecto para llevarte de tinieblas a la luz. Los días son malos, lo acabamos de ver en su palabra, los días son malos. Y vivir sin Cristo significa que yo estoy desperdiciando mi vida en cosas que no tienen valor eterno. La verdadera gratitud comienza cuando reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros al enviarnos a Cristo Jesús a morir en una cruz por nosotros. Hermanos, vivan como hijos de luz.